Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola y gracias por estar en otro Al Balcón desde casa. Les habla Isabel Rosales. Como siempre, agradecer a Braulio Covarrubias que me acompaña. Braulio, ¿cómo estás? Hola Isa, yo creí que iba a decir otra vez Josué también, pero pues ya no nos acompaña Josué. Pero estamos bien y emocionados por darle la bienvenida que debuta hoy con nosotros. Aquí, si lo están viendo por YouTube, pues ya sabrán quién es. Ahí está haciéndole así. Y pues también darle la bienvenida a nuestro invitadazo de hoy, muy conocido, que ya estuvo con nosotros en una ocasión, me parece. Y pues, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hola. Bueno, ya lo decía Braulio, el día de hoy debuta nuestro compañero Emiliano Arellano, a quien nos ven por YouTube, lo encuentran en alguna parte de la pantalla. Él va a estar acompañándonos en conducción hasta que quiera. Emiliano, gracias. Mientras me sigan invitando, yo aquí estoy. Muchas gracias. Y les presento ahora sí a nuestro invitado de hoy, el maestro Hugo Rodríguez Chávez, académico del CUSUR, viajero apasionado. Profe, usted hace de todo. Bienvenido, ¿cómo está? Hola chicos, buenos días. Saludos a todos los radioescuchas y también a todos los espectadores en redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos que pasó el Día de Muertos, aunque fue un Día de Muertos pues bastante inusual, con los panteones cerrados, con las tradiciones pues virtuales. El desfile de México no hubo, se canceló. Pues un Día de Muertos bastante inusual, sí, vamos a decir. Así que el día de hoy les compartimos, vamos a hablar sobre eso. Y para empezar, profe, desde su experiencia como viajero, platíquenos también un poquito de todos los países que ha viajado. ¿Se ha dado cuenta de cómo se conceptualiza la festividad del Día de Muertos en otros países? Bueno, hay toda una cuestión de tradición del Día de Muertos, no solamente en México o gracias a la cultura mesoamericana y ahora sí a la fusión con la colonia. Hay una celebración a lo largo de países como Japón, Corea, otros países que pertenecieron a esta geografía mesoamericana como Guatemala, Honduras, también honran a los muertos. Y yo creo que cada uno imprime características diferentes. En la celebración del Día de Muertos en Mesoamérica siempre ha sido colorida, siempre ha sido con una vinculación directa a lo que se entiende y ha simbolizado la cuestión del paso de la vida, este tránsito de nacer, crecer y morir está implícito, y que bueno, en el caso de México todavía se va fusionando otros elementos simbólicos, muchos, ahora sí, contenidos que tienen que ver con flores, que tienen que ver con imágenes, que tienen que ver con la función del recuerdo, la comida, y que bueno, esto le ha dado pie a entenderla como una celebración, una fiesta, más que cualquier otra cosa, una fiesta, y es lo que en muchos países también les llama la atención de cómo que se tiene que compartir y se tiene que celebrar la muerte, si la muerte es un proceso pues ya final y es triste porque pues, ya no van a estar ahora sí tus seres queridos contigo, y sin embargo nosotros como mexicanos desde pequeños sabemos que es parte de ese proceso y nos enseñan, nuestras familias nos enseñan a pensar y a vivir esta celebración, y es lo que automáticamente nos diferencia de muchas otras culturas. Pero bueno, ahora sí, hablar de la muerte, hablar de los diferentes momentos, en muchas culturas están presentes, y que bueno, a nosotros en particular
la tenemos con un sentido que así lo definió o lo mencionó Octavio Paz, el sentido mexicano de la muerte. Bueno, Recuerdo una experiencia que nos platicaba el profe Oscar Rodríguez. Sí, es Oscar Rodríguez, Braulio, quien de teatro. Sí, así es. Sí, no, bueno, un profesor de teatro que teníamos en el curso, él nos decía una experiencia que tuvo con el Día de Muertos con una amiga extranjera. Él le regaló una calaverita de dulce con su nombre a esta chica, no recuerdo dónde era, la memoria pues, es nuestro peor enemigo, siempre falla, no voy a inventar cosas, pero sí me quedó muy claro que la chica cuando vio la calaverita se asustó mucho. Y él nos dijo que su amiga, que ella pensaba que le estaba diciendo que se iba a morir. Una calaverita de dulce para ella representaba eso, que se iba a morir. Y le dio miedo. Entonces él tuvo que explicarle que aquí en México esas calaveritas son parte de la celebración, son parte de la cultura y no representa absolutamente nada negativo. sí, exacto. Aquí lo que estamos viendo es las formas de cómo culturalmente nos acercamos a temas. Por ejemplo, en muchos países, más en los países anglosajones, el tema de la muerte es un tema tabú. No se toca en el aspecto familiar. Y es algo por eso que les comento, se empiezan a enmarcar ciertas diferencias culturales respecto a temas. El tema de la muerte es uno de, ahora sí, de los tantos que nos enmarcan esa diferencia y que, bueno, en algún momento muchas personas cuando he estado en otros lugares me preguntan por qué los mexicanos hacemos una fiesta a la muerte. Y también después hay correlaciones que a mí me parecen, bueno, un poco también no informadas, porque ahora, bueno, en los últimos años hay una celebración a la Santa Muerte, a una apropiación que tiene pues esa carga, pero que no son los mismos significados que están implícitos en la cuestión de lo que es esta celebración. Y bueno, a mí una de las fiestas que me gusta aquí en México tiene que ver con la celebración de Día de Muertos en Michoacán. Y en Michoacán hay varias leyendas respecto al Día de Muertos. En Michoacán, bueno, en lo que son los límites de Morelos y Estado de México y Michoacán, hay un santuario de la mariposa monarca que tiene declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Natural de la Humanidad, y gracias a este precepto hay una leyenda purépecha que enmarca que todas estas mariposas que hacen un tránsito, una migración hasta Canadá y que recorren ahora sí miles de kilómetros, y que llegan exactamente en los días 31 de octubre y el 2 de noviembre ya empieza a haber mucho esta cuestión de ver a las mariposas monarcas en estos espacios. Y bueno, la leyenda enmarca que son las almas de todos los fieles difuntos que regresan a celebrarse. Entonces, es una cuestión que para las familias purépechas es la parte de las historias que le platican a los abuelos, a los nietos, y que bueno, cuando van pasando de generación en generación, se queda presente este tipo de leyendas, de mitos, y que bueno, dan un sentido o nos implican diferentes significados a lo que es esta celebración. Y bueno, eso automáticamente nos hace pensar que hay muchas formas de interpretar la importancia que tienen. Y bueno, imagínense hablar de las almas, hablar del acompañarte durante uno o 2 días en un espacio muy particular, porque también nos vamos a dar cuenta que no todo tiene que ver con el camposanto del cementerio. Muchos de los altares se arman en casas, y bueno, tiene toda esta vinculación donde el muerto o los muertos que tiene cada una de las familias son honrados o son celebrados por estas grandes significaciones. Y que bueno, en el caso de la globalización, la celebración del Día de Muertos pues traspasó todas las fronteras, al menos de este sentido mexicano de la muerte, cuando primero, bueno, Octavio Paz hace todo un ensayo donde habla de esa importancia que tiene la muerte para el mexicano, y que eso, bueno, él por ser premio Nobel de literatura,
pudo llegar su obra a mucho más público, a un público pues mucho más internacional, y que gracias a este ensayo las personas, las personas que les gusta la literatura empezaron a entender que hay ese sentido mexicano, así como para otros tipos de acciones hay también un sentido en cada lugar para sus celebraciones. ¿Sí, Emiliano? Profe, ahorita que menciona que el Día de Muertos ha salido de México, ¿cómo es este choque cultural del Día de Muertos y el Halloween? Porque, por ejemplo, a mí que me ha tocado vivir tanto en frontera como en zona centro de México, veo mucho, por ejemplo, en los estados fronterizos es casi inexistente los altares de muertos, las visitas a los cementerios, y se celebra un Halloween más infantil, con pedida de dulces. Por acá en el centro veo más altares de muertos, más acercamiento a los cementerios, pero un Halloween que se celebra con maldades, aventando huevos, no sé cómo se puede entender esto. Bueno, aquí vemos la fusión de dos celebraciones que automáticamente están muy cercanas. Una con una celebración a todo lo que, bueno, en la visión anglosajona enmarca todo lo que las brujas, y bueno, en algún momento no solo las brujas, sino todo este mundo fantasmagórico, este mundo pues, de cosas feas está implícito, y que bueno, también hay una celebración, hago una fiesta o automáticamente implico mi espacio particular que es mi casa para con una serie de decoraciones sepan que yo estoy celebrando, y que bueno, se le da esta lógica que nosotros diríamos, pues sustituye al Día de Muertos. No, creo que cada una de estas celebraciones tiene dos elementos diferentes. Yo, por ejemplo, yo no estoy en contra de la cuestión de la celebración del Halloween, cuando automáticamente representa una función para una persona que se está, por ejemplo, formando en una lengua, porque culturalmente la lengua tienes que entenderla en los diferentes sentidos, pero ya cuando la empiezan a apropiar y a sustituir una festividad por otra, pues aquí hay que tener cuidado por esta lógica patrimonial. Se va perdiendo, y esto automáticamente pues tendríamos que reflexionar. Lamentablemente nos tenemos que ir a un corte, pero no se vayan, estamos hablando sobre el Día de Muertos, estamos en Al Balcón, regresamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Regresamos. El día de hoy en Al Balcón estamos platicando con el profesor Hugo Rodríguez Chávez sobre el Día de Muertos. Nos quedamos platicando sobre, Emiliano había hecho una pregunta de si el Halloween y el Día de Muertos están como compitiendo en esta era, ¿no? Esta era posmoderna, ya nos decía el profe Villalbazo el otro día en una clase. Pero, profe, ¿cuál es la cosmovisión de la festividad católica? Porque el Día de Muertos es un sincretismo entre una cultura prehispánica y una cultura española. Exacto, es una doble visión, es lo que en algún momento nosotros tendríamos que entender, y bueno, también todas las personas que cuando se traspasan las fronteras de la información, deberían entender de este sentido mexicano de la muerte, que parte de la fusión de dos culturas, en este caso la cultura prehispánica con toda una serie de ritos, con relación a la muerte, el Mictlán, el lugar de los muertos, y donde automáticamente en cada uno de los espacios donde se llegó a hacer una situación ritual por sacrificio, tenían la implicación de la muerte, la cuestión de los cráneos como parte de esta identificación de importancia. Y bueno, hay toda una lógica de entender cómo este Mictlán es parte de esa esencia de la búsqueda de cualquier
persona prehispánica, de la cultura prehispánica, de implicar la importancia hacia dónde va la persona, pero también su alma. Y en algún otro, en el momento cuando se llega con la conquista y la colonización, pues se pudo este tipo de ritos se pudieron recoger por parte de, ahora sí, de la religión católica, con la celebración que estaba enmarcada como el Día de Muertos, el Día de los el Día de los de los fieles difuntos, y que bueno, por cuestiones de fechas cayeron o se empezaron a trabajar el día 2 de noviembre, y esto pues nos da cuenta que también se empieza a traspasar toda una lógica ahora sí, de mitos y de formas de entender desde la cultura occidental, y en particular desde la religión católica, lo que es esta celebración a los muertos. Y que bueno, en particular con el calendario litúrgico y todo esto, implica el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que son estas ahora sí, 2 celebraciones, el día 1 y 2 de noviembre, y que bueno, se encasillaron o se identificaron como un aspecto de esta lógica de entender el mexicano. Acuérdense que también por la cuestión de identidad, pues el mexicano parte de esta vinculación de estos 2 preceptos, entendimiento de estos 2 preceptos, de que tenemos un pasado prehispánico y un pasado colonial, y que gracias a esto se empieza a fusionar la mentalidad. Y como bueno, Emiliano hace un momento pregunta, ¿qué pasa con lugares en el mismo México donde una celebración que entre comillas podemos mencionar es ajena, empieza a tener una importancia? Bueno, esto tiene que ver mucho con la condición familiar. Cuando estamos hablando del patrimonio, cuando estamos hablando de las tradiciones, la familia es la que nos forma y la que nos genera ciertas implicaciones de importancia en la vida. Entonces, lo que pasa en el centro y en el sur de México con la celebración del Día de Muertos enmarca una cohesión familiar muy importante. Si tú no celebras en tu casa, pues lo vas a celebrar o vas a ir a honrar a un espacio muy particular que le damos hasta diferentes definiciones: panteón, cementerio o camposanto. Jugamos mucho con el lenguaje en ese aspecto. Pero también hay que darnos cuenta que la globalización a lo largo del tiempo lo que ha generado es una forma de entender los diferentes fenómenos, ahora sí, desde diferentes perspectivas. Y en algún momento para los jóvenes ha sido como muy funcional, por la lógica de hablar de celebración y hablar de fiesta, el generar pues todo un ritual a través del Halloween, porque pues no solamente son lo simbólico de las calaveras, que también es un elemento que se introduce a partir del 1895 con José Guadalupe Posada, y que realmente empieza a tener esta vinculación directa con otro tipo de celebraciones, tal como es Halloween. Pero bueno, en el Halloween lo que vamos a ver es esta forma de entender este mundo de lo fantasmagórico, de la superchería, de una manera monstruosa. Entonces los monstruos toman una fusión y es parte de su cultura. Es como esos imaginarios de lo catastrófico, y siempre viéndolo hacia los diferentes monstruos, pero realmente nace del Día de las Brujas, y las brujas pues también tienen una implicación en la lógica de la religión, porque en este caso pues estamos hablando de personas que gracias a conocimientos que tenían que ver con estos elementos de superchería, pues generan una condición de vida, y que bueno, en la condición religiosa pues enmarcaban una vinculación pues incorrecta. Sí. Respecto a esto que menciona, pues también el Día de Brujas, pero como hemos visto, pues también el cine internacional fuera de México, pues también le da una caracterización o un impacto mayor, y que ha hecho que quizá que pues el público o las personas de otras partes del mundo vengan a disfrutar o conocer lo que son el Día de Muertos.
por ejemplo, cuando me tocó ir con usted a Sinsunzán el año pasado, bueno, en el grupo de escolar con los compañeros de turismo fuimos y vimos a muchas personas extranjeras, la mayoría extranjeras, que pues se veía que eso era muy nuevo para ellos. ¿Cómo cree usted respecto a lo que el cine está pues proporcionando quizá con la película de Disney Coco, que muestra la tradición del Día de Muertos muy colorida, muy como lo que es en los panteones, en Michoacán, por ejemplo? ¿Cómo es el impacto que ha causado esto? Mira, esto es muy interesante. La verdad que el cine ha sido uno de los, ahora sí, de los medios que ha podido presentar diferentes contenidos. Les digo, estamos hablando de esa relación o diferenciación con el Halloween, pero el cine ha manejado cada uno de estos contenidos. En el caso de México, pues no solamente bueno, la película que no es mexicana, la de Coco, pero bueno, vemos otro tipo de proyectos, desde el cine de oro, el cine clásico mexicano, se presentó en Viva México, automáticamente presentan lo que es la identidad del mexicano en ese precepto, y estamos hablando de una película de 1940, y después Macario empieza con toda una lógica de presentar esta lógica de lo que es la vinculación de la muerte y la persona y toda esta condición mítica. Entonces, pues, aunque está basada en la obra de Bruno Traven, automáticamente estamos hablando de un escenario mexicano con esta lógica del entendimiento, y así fueron pasando diferentes productos. Para mí uno de los más importantes que se dio es el cortometraje, no recuerdo si fue en los años 90, de Hasta los Huesos, un cortometraje jalisciense, y que en más o menos 11 minutos nos explicaban esta lógica de la importancia que tenía ese sentido mexicano de la muerte. La Catrina como uno de los productos que ya lo mencionamos, un símbolo que ahora sí traspasa la lógica de este sentido mexicano de la muerte. Es la forma de caracterizar a los diferentes personajes a través de, ahora sí, de un símbolo. Y que, bueno, poco a poco se fueron dando diferentes productos cinematográficos, y bueno, hay que entenderlo que para llegar a un escenario global también se busca o se debe crear una visión global, y en este caso, bueno, no fue el primero Coco, el primero fue una de las películas de James Bond, donde enmarcaba lo que mencionó Isabel al inicio, este desfile de las Catrinas que se hace en la Ciudad de México, que es majestuoso, la verdad. Cuando tengan la oportunidad, vayan y se van a dar cuenta cómo se puede transgredir a una cuestión así como en grande, en formato excelso, una celebración, y ahí fue cuando la primera ocasión sale a nivel internacional esta visión del sentido mexicano de la muerte, o de lo que es el Día de Muertos en México. Y Coco, pues traslada, porque realmente el escenario es Santa Fe de la Laguna, donde está caracterizado, y pues los personajes automáticamente tienen esos matices de mexicanidad, pero bueno, tienen que también imprimirles ciertas condiciones de que de lo que en el contexto universal está tratado la cuestión del Día de Muertos, para que sea muy aceptado, sea bien aceptado, y que no se vuelva a generar esta cuestión de complejidad de por qué los mexicanos celebran a la muerte y nosotros, o bueno, los otros con su cultura particular, no lo hacen porque es un tabú todavía. Entonces, hay muchísimas Nos formas. queda un minuto para el corte, profe. Lo dejamos hasta aquí, pero regresamos, estamos platicando sobre esto al balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Continuamos en Al Balcón. El día de hoy estamos platicando sobre el Día de Muertos, la festividad del 1 y el 2 de noviembre aquí en México. A lo largo del programa ya hemos estado platicando cómo se ve desde afuera, porque bueno, el profe Hugo ha viajado demasiado y ha tenido la oportunidad de conocer en primera persona
cómo es que se ve desde afuera el Día de Muertos en otros países. Emiliano, adelante, tú querías hacer una pregunta antes de irnos a corte. Sí, a ver si no me trabo por mi internet. Le quería comentar al profe que si se puede entender el Día de Muertos con un sentido nacionalista, porque, por ejemplo, volviendo a la comparación con el Halloween, siempre es la pelea que existe, ¿no? Halloween, Día de Muertos, ¿cuál tiene más fuerza? Por ejemplo, en Europa, cuando es el 2 de noviembre, reconocen, los mexicanos, sí se entiende, sí se reconoce. Claro que sí, de hecho en todos los lugares del mundo, en particular en el ámbito escolar, cuando se habla del patrimonio, hacen mención ahora sí, de lo que es el Día de Muertos en México como una celebración que tiene un legado histórico importante, histórico y cultural importante. De hecho, por ejemplo, hablo de estudiantes que han asistido a prácticas conmigo en un entorno internacional. Una de las chicas estuvimos, ella estuvo haciendo prácticas en una oficina de turismo a nivel, bueno, municipalidad en España, que se llama Toro, la municipalidad. Ella llevó su traje de sonajero, ella es de Zapotiltic, y se caracterizó también, o sea, uno de los días se caracterizó ahora sí, de un sonajero Catrina, y bailó. Entonces, pues los niños preguntaron, nosotros llevamos materiales también de letras para volar que enmarcaban esta importancia de lo que es el Día de Muertos, y se dio toda una charla, una conferencia de lo que es la muerte, y que, bueno, en este caso para los españoles no implicaba algo tan fuera del contexto por esta celebración, como lo mencionamos, por esta vinculación de lo católico con lo mesoamericano. Pero en otros países, este año estuve en Francia y bueno, en un momento, en los lugares donde yo estaba generando mi estancia, que tiene que ver con el precepto turístico, del turismo rural, en los lugares donde llegamos y tuvimos contacto con las personas, preguntaban sobre la celebración del Día de Muertos. Entonces nosotros hicimos un pequeño festival mexicano e incluimos el tema de la muerte. Yo, por ejemplo, llevé una lotería, la lotería que pues es automáticamente un producto lúdico que todos jugamos, pero con una representatividad a la muerte. Entonces todos los personajes tenían que ver, o todos los contenidos con relación a la muerte, y a la gente les llamaba la atención, no era algo que los espantaran, y sobre todo a los niños. Por ejemplo, yo di un taller de papel picado, cómo podían ellos utilizar, pues nosotros decimos el papel de China, y podían hacer estos lazos para adornar sus fiestas si ellos querían. Y bueno, yo les explicaba que no solamente se utilizaba para el Día de Muertos el papel, tiene una simbología, pero se utiliza para todo tipo de celebración. Entonces fue empezar a vincular este tipo de contenidos, y bueno, ha sido muy aceptado, y hay muchos lugares donde, por ejemplo, los estudiantes cuando se van de movilidad y hay celebración donde hay ferias universitarias donde llegan todos los estudiantes de internacionalización, los mexicanos siempre ponen pauta porque hay tantos contenidos tan interesantes como la comida, como las celebraciones, y pues son de los lugares los que están siempre más visitados. Y esto ha sido como pues, muy, muy interesante darnos cuenta que la celebración, independientemente que si nosotros lo vemos que está compitiendo o no con el Halloween, porque volvemos a mencionarlo, son dos contextos totalmente diferenciados. Y que, bueno, en algún momento, pues si la vinculación es cuál es más exitoso, pues va a depender de los ojos o la perspectiva de cada uno de los espectadores, cada uno que lo disfrute. Y ahora, este año, pues todos nos hemos quedado sin estas lógicas de celebraciones, porque finalmente son actos masivos. Pero yo digo, finalmente en mi casa, yo por ejemplo estoy poniendo mi altar de muertos, eso no quita, o sea, no te toca mi forma de entender y vivir una celebración.
y para mí es honrar a mis ancestros, a las personas que en algún momento han vinculado su vida con la mía y no solamente son mis familiares, pueden estar en un altar mis amigos o personajes que yo considere que son importantes dentro de mi contexto de pensamiento y de vida. Entonces, creo que en este sentido salimos ganando. O sea, ¿cuántas personas o cuántos lugares tú ves que están en esta ocasión adornados de Halloween? Y te vas a dar cuenta que no, porque realmente lo que estamos buscando siempre es lo masivo y todo este precepto, pero el sentido te digo, el sentido mexicano de la muerte sí está implícito en muchos hogares. Yo he pasado por algunas, en la mañana, cuando voy a caminar por algunas casas y ya empiezo a ver la cuestión la flor del cempasúchil, o que hay alguien que ya le está montando en una parte donde se observa la entrada de la casa el altar a su fiel difunto. Entonces, creo que en este sentido, para mí sería mucho más fácil en este momento seguir con esta celebración de la muerte que esta perspectiva de el Halloween. Aprovechando, profe, Braulio. Perdón, Isa. Pues quizá, como lo mencionaba al principio del programa, vemos que es algo, un símbolo ya, un ícono de la tradición, la Catrina. Pero para la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo por YouTube, Te trabas, Braulio. Discúlpenme, amigos. A ver, me dicen si ya. Ahora todos Braulio. Ahora todos somos yo. Chale. Ahora todos hay que poner cara de Braulio. Ahora de Braulio. Chale. Es la maldición que se va recorriendo. ¿Me trabé mucho? ¿Sigo trabado? Estás trabando. Bueno, si quieres pregunta y ahorita yo pregunto. Pero tú, Isabel, tú eres la que tenías. Y el que escriba la pregunta y la leemos. Bueno, voy a hacer la pregunta, Braulio. Ahorita sigues tú. Aprovechando el tema de las ofrendas, ¿cómo han ido evolucionando los altares y las ofrendas a través de los siglos? Porque esta celebración pues ya tiene más de 3 siglos de que se celebra desde la conquista que llegan los españoles aquí. Y por ejemplo, yo tengo entendido que la flor de cempasúchil no era una flor dedicada a los muertos, era una flor dedicada al dios de la guerra. Así que, ¿cómo va evolucionando todo esto de los altares y las ofrendas a través de los... La verdad que ahí hay un tema para hacer toda ahora sí, una tesis tanto de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, porque finalmente estamos hablando de una identificación simbólica. El Día de Muertos es muchísimas cosas, o sea, tú me estás haciendo mención de algunos elementos que se toman o se trastocan desde la ofrenda, pero volvemos, la lógica del altar siempre ha estado presente en la cultura mesoamericana. Ahora sí, las culturas prehispánicas colocaban altares a sus deidades y dentro de los altares había elementos que resultan ser importantes y que todavía son vigentes en este precepto. Las flores, hablando de una diversidad de flores, el copal como un elemento también, porque pues era lo que se podía, era el tipo de incienso que se podía, con lo que podías purificar, pero había otros elementos también simbólicos que están implícitos en toda la cuestión de las artesanías, el barro, donde se ponían la cuestión de los alimentos, los incensarios que daban esta lógica de purificación, algunos objetos que tienen que ver con la cuestión ritualica, por ejemplo, en el occidente de México, como los perritos, y que en las tumbas de Tiro se encuentran las tumbas de Tiro, pues estamos hablando que es un elemento funerario, y que ahí estamos hablando de estos preceptos. La persona que muere, se entierra con esas pertenencias importantes y vamos a encontrar diferentes tipos ahora sí, de ofrendas funerarias. Y eso ahí estamos hablando de un precepto. Cuando llega la cultura, llega toda esta cosmovisión de la religión católica, del sistema de creencias católico, pues está vinculado con la fe, con la identidad del católico, y que, hay un calendario ritualico hacia este precepto y ya se empiezan a integrar otros
momentos en la cuestión de la cultura, toda la cuestión del sistema del imaginario de los santos, de las cruces, o sea, estos símbolos que tienen una vinculación directa y que, bueno, poco a poco se va fusionando en la lógica que la celebración del Día de Muertos depende de los espacios, depende del espacio familiar, pero depende también del espacio público. El espacio público hay que entenderlo, en este caso, el cementerio o el camposanto, y que tienen una forma o un entendimiento del acercamiento con este fiel difunto, con tu familiar que está implicado en un espacio, pero hay que entenderlo. Ahora ya muchos de nosotros no utilizamos el camposanto como ese lugar de descanso. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la forma de entender. Ya cada día hay menos vida o menos acercamiento al camposanto porque hay criptas, porque hay otras formas de entender este precepto. Y eso, pues, es interesante darnos cuenta que sí van transformándose y que muchos ahora sí, de los elementos implicados en estos sistemas de rituales o de creencias, pues van a transformarse a lo que se va desarrollando poco a poco. Las flores, cómo se le está dando al cempasúchil o al cordón de obispo esta significación como flores que son parte de este precepto ritual, pero bueno, el cempasúchil se ha utilizado para otros elementos también simbólicos de fiestas tradicionales, y creo que pues ha traspasado esta lógica, pero bueno, ahora ya también se siembra cempasúchil en China para poder después traerse a México y venderse. Entonces nos vamos dando cuenta que todo va traspasando según las necesidades de la sociedad. Nos tenemos que ir a otro corte, pero enseguida regresamos. No se vayan, estamos en el balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros, y antes de seguir con el tema, me gustaría que a nuestro director de redes sociales, aquí mi compañero Braulio Covarrubias, les recuerde a todos ustedes las redes del programa para que nos sigan, nos compartan cómo vivieron su Día de Muertos este año, que fue algo triste, pero bueno, Braulio, adelante. Sí, así como lo dice Isa, pues los invitamos a que si tienen alguna foto o algo que les gustaría compartir con nosotros y con pues todas las personas que nos escuchan, los estaremos compartiendo en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Al Balcón, en Instagram como @uni.albalcón, en Twitter nos pueden buscar, darnos un like y retuitear en @v_albalcón. Y pues como siempre, este programa, si lo estás escuchando en radio, también lo puedes escuchar después en Spotify o en YouTube. Ahí nos pueden escuchar, nos regalen un like y nos compartan, que a nosotros nos ayuda mucho. Por favor. Profe, esta tradición, ¿qué tanto tiene de turístico y qué tanto tiene de tradición? Bueno, estamos hablando de un contexto donde a la cultura se le ve también como un recurso donde es aprovechado en particular por el fenómeno turístico, y que, bueno, hay lugares en nuestro país que son visitados. Muchos le denominan el turismo oscuro, este tipo de visitas, y que, bueno, yo la verdad, para mí es un turismo cultural, porque cambia mucho del precepto de lo que muchas veces el turismo oscuro implica. Pero en el caso de nuestro país hay lugares que tienen una visita constante de turistas domésticos o nacionales y turistas internacionales. En este caso de Michoacán, estamos hablando de todas las celebraciones que se hacen alrededor del lago de Pátzcuaro. Por ahí Braulio mencionó que nosotros hacemos una visita cada día 2, la noche del 1 de noviembre y el tránsito de la madrugada del día 2 de noviembre, que es cuando se celebra.
en estos lugares. Y bueno, estamos hablando de Quiroga, estamos hablando de Sinsunzan, estamos hablando de Pátzcuaro y estamos hablando de una serie de, ahora sí, de municipios y localidades que están integradas en alrededor de este lago y que tienen una lógica de celebración importante. Este año, por ejemplo, no se suspenden las actividades, pero lo que se suspende es la integración del turismo en las actividades. Por ejemplo, el Día de Muertos se va a celebrar en Sinsunzan, en el Panteón va a estar abierto, pero para los locales no se va a cerrar. Y el caso, por ejemplo, tú lo has mencionado, Isabel, es lo que está pasando en el estado de Jalisco, que tiene pues una alerta, un botón o tuvo un botón de emergencia, pero en el caso de Michoacán estuvo abierto, se celebró de una manera ahora pautada. Y bueno, quienes visitaron, los turistas que visitaron, lo tuvieron que hacer desde fuera, no pudieron entrar al panteón y hubo toda una lógica o un manejo logístico de la celebración con mucho cuidado. Otros lugares que también donde se continuó con la celebración es Mixquic en el Estado de México y la Ciudad de México, que es realmente una implicación, y en Oaxaca. Entonces, hay celebración o hubo celebración en ese sentido y hay una vinculación donde en esta ocasión al turismo se le pidió que no fuera partícipe en esta lógica de celebración. Y bueno, hay que entender por la cuestión de medidas de seguridad, donde también, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna, se montaron los altares en casa, se transmitieron a través de redes sociales diferentes contenidos y automáticamente se pidió que no haya visita al lugar durante esos días, para que las personas pudieran honrar, pudieran celebrar o pudieran estar partícipes con esta celebración, pero sin esta visita. Y bueno, hay que también entender que hay impactos tanto negativos y positivos cuando estamos hablando del fenómeno turístico. Y bueno, el caso de Sinsunzan y Pátzcuaro es un precepto donde ya hemos visto los estragos de los impactos, sobre todo negativos, porque las personas van y quieren celebrar, pero quieren implicar la forma de su entendimiento. Y como ven que la gente está en un cementerio o en un camposanto acompañando y hay música, pues piensan que es una fiestota, pero es una fiesta de la familia y empieza a ver o empieza a darse malos entendidos de esa forma de celebración. Son formas de celebración donde nosotros como turistas, nosotros como visitantes debemos ser espectadores e involucrarnos lo menos en ese precepto. Imagínense, es bien pesado para la gente que está pues velando a sus muertos, que llegue alguien con una cámara fotográfica, no le pide un permiso para decir, puedo tomar una foto, llegue y le tome, y lo peor es que use el flash y que moleste a las personas en este precepto. Entonces hay muchas cosas, muchas transgresiones sobre, la situación del fenómeno que el turista o el visitante no es consciente y que yo considero que al menos en este tipo de representaciones sí tiene que haber una educación del turista y del visitante para entender la importancia que tiene de la celebración para el espacio local y la reflexión que tiene para su tiempo libre, su visita que hace. Y yo creo que eso también nos va a hacer más conscientes, no solamente con este tipo de celebración, sino con cualquier tipo de celebración al cual nos acercamos y que no es parte de este contexto común de cada uno de nosotros. Me tocó ir con usted, como lo mencionaba, y con compañeros de la carrera de turismo a esto del Día de Muertos y pues la verdad a mí me quedó una idea diferente de lo que como yo estaba acostumbrado a vivir el Día de Muertos aquí en mi familia, en mi casa, a lo que se vive en Michoacán, como por ejemplo a mí me encantó cómo se vive en Janitzio, cómo es de diferente Janitzio a Sinsunzan. Llegamos al panteón y se respira un aroma de que, pues si quizá mucha gente dice, ¿cómo vamos a ir a un panteón a la madrugada? Te puede salir algo, quizá pueden decir, pero ir al panteón en Janitzio a esa hora creo que llegamos como ya era la madrugada, ya era muy temprano.
y ver a la gente en una paz, y el panteón se respira una paz y una serenidad que te la transmite y te sientes a gusto, no a gusto, sino que te sientes parte de ahí. Es una de las emociones más bonitas que he vivido en esta tradición. Y me gustaría preguntarle a usted, tengo que sacar a profe, preguntarle a usted, de los lugares que ha visitado dentro del país, para usted, ¿cuál ha sido el lugar que más le ha transmitido esa paz o ese sentimiento de seguridad dentro de esta tradición del Día de Muertos? Bueno, me ha tocado estar al menos en 3 lugares diferentes, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que se celebra también, tienen una lógica de celebración, igual ahí hay mucha cuestión de actividad dentro del espacio público, en Mixquic, en el Estado de México, donde no es la noche del primero, la vela del primero para el día segundo, sino es la noche del segundo para el día 3. Entonces, para nosotros fue así como catastrófico porque nos fuimos el día primero pensando que iba a ser la celebración y no resultaba ser hasta el día 2, la noche del día 2, y que, bueno, ahí la comunidad implica su espacio familiar y el espacio, el panteón, y generalmente la vela la hacen en la casa, se visita el panteón, se regresa, pero todo lo hacen acompañado, hacen fogatas fuera de la casa, entonces es también muy interesante la forma en la cual se identifica. Me ha tocado estar en la Ciudad de México con todas estos movimientos de lo que es ahora sí, la gran marcha de Catrines y Catrinas que hay, el festival que hay en la Ciudad de México y todos estos elementos monumentales. Y conozco en algún momento la fiesta que se hace en San Luis Potosí, también de Día de Muertos, el Chantolo, que también tiene una significación importante, pero coincido y sé que en muchos lugares de nuestro país las celebraciones son muy importantes. El caso, por ejemplo, de Campeche, Yucatán, donde en las comunidades las personas lo que hacen es sacar las osamentas de las familias, o sea, sacan todo lo que es el esqueleto, la forma de cómo fue enterrado, y lo sacan a limpiar, y ese día automáticamente los acompañan. Para muchos de nosotros sería como demasiado catastrófico hacer eso. Creepy. Sin embargo, para ellos tiene una lógica de importancia. Entonces, yo no puedo decir que una fiesta es mejor que otra, cada una tiene un sentido diferente, y yo lo que considero es que cada uno de nosotros nos tenemos que enseñar a vivir y a celebrar dentro de las formas. Yo recuerdo mucho que mi abuela, sobre todo, la abuela materna, me llevaba el día 2 al panteón, o nos llevaba a los diferentes miembros de la familia a que fuera un momento donde acompañáramos a ese ser, a ese familiar, y que en algún momento hasta comiéramos en ese espacio. Entonces cambia mucho ese precepto. Y ahora yo lo que hago es a través de un altar de muertos, porque tengo fieles difuntos, tengo familiares muertos, entonces esa es la forma de honrarlos y celebrarlos. Hace ratito les mostré mi teléfono y bueno, lo que fue mi altar que monté para esta ocasión de esta celebración. Igual, profe, a ver si podría compartirnos esa fotografía para publicarla en nuestras redes sociales y que las personas vean cómo usted celebró su Día de Muertos. Profe, algo que quiera agregar ya para irnos. No, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un deleite platicar. Creo que en este sentido estamos asumiendo y estamos trabajando con un tema desde esta visión del joven, de las personas que con un sentido fresco manejan información, y que automáticamente pues lo que implica es un diálogo entre ustedes, entre mi persona, y que bueno, me gusta mucho platicar con ustedes, y muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Braulio, gracias a Emiliano, y gracias también a Radio UDG Ciudad Guzmán por nuestro espacio, como cada semana, gracias a nuestro productor Eduardo Moreno, y nos vemos en el próximo Al Balcón desde casa. Cuídense mucho, estamos en un botón, acuérdense. Luego, Radio Universidad de Guadalajara en